Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver algunos conceptos y algunas técnicas que nos van a ayudar en la producción y en la edición de los videos que vamos a hacer para los canales. En primer lugar, tenemos que diferenciar tres etapas de la producción de video, que serían la preproducción, el rodaje y la postproducción. La preproducción es todo lo que hacemos antes de empezar a grabar. Requiere planificación y esto nos ayuda a que nuestros trabajos estén mejores, tanto en la calidad técnica como también en la calidad narrativa. Arranquemos entonces con la preproducción. Vamos a diferenciar 5 cuestiones sobre las que tenemos que planificar, que nos van a ayudar muchísimo a que nuestro trabajo sea más fácil. Una es la cuestión del escenario, es decir, a dónde vamos a ir a filmar, cómo es ese lugar, qué características tiene en cuanto a iluminación y sonido. Lo primero que tenemos que saber es si vamos a grabar en un interior o en un exterior. Sobre si es interior y exterior, cualquiera de los dos casos tenemos que tener cuidado con dos cosas. Uno es el contexto, ¿qué va a haber en el fondo? ¿Sí? Si es interior y es una oficina, bueno, ¿qué parte de la oficina se va a ver? ¿La pared blanca que no cuenta nada? ¿O quizás tiene una biblioteca, ¿sí? Que quizás nos cuenta un poco más de esa persona? Tenemos que pensar que nosotros estamos tratando de narrar algo. Si es exterior, ¿qué vamos a mostrar? ¿Un plano general de ese lugar o un plano más acotado? Quizás estamos en el exterior, pero de fondo tenemos la fachada de un edificio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser? ¿La fachada entera del edificio o solamente una puerta o solamente una ventana? Eso también es parte de lo que tenemos que planificar antes de ir. Si la persona va a hablar, por ejemplo, de la barda norte, bueno, está bueno que el entorno, si va a ser en exterior, sea ese mismo lugar y no el patio de la casa de esa persona, por ejemplo. Y otra cuestión que tenemos que pensar es la iluminación, ¿sí? En interior la iluminación puede ser artificial o natural. Si es natural, va a provenir de alguna abertura. Y si es artificial, bueno, va a estar en el ambiente. Cuestión que nosotros tenemos que tratar de saber cuál va a ser la iluminación antes de ir. Entonces, si tenemos el entrevistado que nos dice, vení a mi oficina, bueno, yo le puedo preguntar antes, ¿en tu oficina hay alguna ventana? ¿Es muy oscura? ¿Podemos ir a otro lugar? ¿Podemos ir afuera? ¿O hay otra oficina que tenga mejor iluminación que podamos disponer para hacer esta entrevista? En el tema del exterior tiene una cuestión adicional, que es el tema del clima, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo que vayamos a hacer la entrevista un día de pleno sol que un día que está nublado. Y no es lo mismo si la vamos a hacer a la noche que si la vamos a hacer en el día. Y no es lo mismo tampoco si la vamos a hacer a la mañana, al mediodía o al atardecer. Entonces, pautar el horario también nos va a dar una pauta de qué tipo de iluminación va a ser. En cuanto a la cuestión del sonido, el lugar y el horario en el que vamos a hacer la grabación nos van a dar pautas sobre qué equipamiento llevar y qué condiciones del sonido pueden haber. Qué condiciones pueden haber que tengamos que tener especial cuidado. Que alrededor del lugar donde vamos a hacer entrevistas haya diversos sonidos que molesten, por ejemplo, en una calle, automóviles, en una manifestación, personas cantando, bombos, o en exteriores también puede ser la cuestión del viento que golpea en el micrófono. Entonces, estas situaciones las podemos prever. Cada vez que hay una situación en la que se nos puede filtrar algún sonido, lo mejor es tener un micrófono disponible para el entrevistado, no grabar el sonido de aire, o sea, utilizar o un micrófono o un grabador de periodistas u otro dispositivo o un teléfono y grabar el audio de esa entrevista aparte. En interiores las condiciones pueden llegar a ser mejores, pero a veces hay lugares, sobre todo los lugares amplios, en los que hay mucho eco y eso hace que el sonido ambiente, por ejemplo, si utilizo la cámara grabando de ambiente, se van a filtrar muchísimo los sonidos que rebotan en las paredes de ese interior. De la Universidad Nacional del Comahue, estoy haciendo mis prácticas acá en el Hospital de Cipolletti. Si yo pude... Entonces, otra vez, lo mejor siempre es tener un micrófono u otro dispositivo en el cual poder grabar ese sonido.
En cuanto al equipamiento, es importante que tengamos un listado de todo lo que necesitamos. Tengo una lista de cosas que es probable que tengan que chequear si tienen, ¿sí? Memorias libres, tarjetas de memorias libres o memoria libre en el celular, ¿sí? Memoria disponible para grabar. Una carcasa para proteger la cámara o el celular en el caso de que esté lloviendo en ese momento. Las cámaras, tanto de los celulares como las cámaras que utilizamos, las cámaras de fotos o de video, tienen un lente y lo mejor es que esté limpio, entonces llevar algo para poder limpiar el lente. Cosas importantes, tener la batería cargada, ¿sí? Llevar un cargador de batería por las dudas. Llevar alargues, que a veces si tenemos el cargador de batería y el celular se está quedando sin batería, estamos salvados, pero si no hay un alargue es probable que no podamos hacer la grabación. Adaptadores, ¿sí? De 3 patas a 2 patas, de 2 patas a 3 patas, los que tengan los pueden llevar, quizás los necesiten. Otra cuestión es el tema de dónde vamos a poner la cámara, si la vamos a tener en mano o si vamos a necesitar un trípode o un palo de selfie o algún otro tipo de gripería se llama, que es donde, por ejemplo, si yo voy a poner la cámara en la bicicleta de una de las personas que recorre la barda, entonces necesito un grip que me permita ponerlo en la bicicleta. Cuestión audio, ¿sí? ¿Qué micrófono vamos a usar? Si vamos a usar el sonido ambiente o tenemos un micrófono del que disponer. O si vamos a necesitar otro teléfono para grabar. También puede ser que el audio lo grabe con un teléfono que esté cerca de esa persona y que el plano lo haga más alejada con otro teléfono. Adaptadores de mini plug, por ejemplo, de celulares al común de 2 contactos. Si vamos a ir en exteriores y vivimos en la Patagonia, es muy probable que necesitemos algún tipo de atenuador para que el viento no golpee el micrófono. ¿Qué son los atenuadores? Generalmente es una bola de goma espuma que se pone alrededor del micrófono y atenúa muchísimo el golpe del viento. Si no tengo una bola de goma espuma ni nada que pueda hacerlo, puedo esconder el micrófono en la ropa del entrevistado para que no golpee el viento. Y por la última cuestión es que si voy a estar en un lugar que sí o sí es muy oscuro, es probable que necesite llevarme una luz, si es que tengo disponibilidad. Si se les ocurre alguna otra cuestión de equipamiento que necesiten, la podemos agregar a la lista. En cuanto a las preguntas que le vamos a hacer a los entrevistados, primero tenemos que tener en claro cuál es el tema principal de esta entrevista y tenemos que conocer los diferentes aspectos de ese tema. ¿Sí? Si voy a hablar, por ejemplo, de interrupción voluntaria del embarazo, que sepa qué es la objeción de conciencia de antemano, aunque se lo vaya a preguntar, está bien que yo lo sepa, ¿sí? No ir a las entrevistas en un completo desconocimiento del tema. Simplemente vamos a que esa persona nos hable del tema, lo que probablemente nosotros ya sabemos. Si nos aporta nueva información, genial. Se recomienda siempre que sean abiertas y no cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta nunca sea como alternativa un sí o un no. ¿Sí? Sino que siempre la pregunta esté formulada para que la otra persona pueda contar, pueda desarrollar sobre el tema que le estoy preguntando. Y por último, que las preguntas tengan un hilo conductor, que vayan narrando alguna cuestión. Si, por ejemplo, voy a hablar del Parque Norte de la ciudad de Neuquén, bien, ¿con qué aspecto voy a empezar? ¿Con qué aspecto voy a seguir? ¿Con qué otra cuestión? ¿Y dónde voy a terminar? Armamos nuestras preguntas entonces en base a estos 3 conceptos. Otra cosa que puedo pensar es qué tipo de plano va a ser. Si va a ser un plano de entrevista o si es un plano de cobertura. Si es un plano de entrevista, lo que más me conviene es utilizar desde el plano medio hasta el primer plano. ¿Por qué? Porque voy a entrevistar a una persona que además de estar hablando, va a transmitir sus emociones a través de su cara, ¿sí? Si está preocupado o si es algo que lo tiene contrariado o que lo indigna o que está cansado o frustrado con la situación, todo esto se va a ver reflejado en su tono de voz y también en su rostro. Entonces, pensar que las entrevistas nunca van a ser en un plano general, ¿sí? Siempre van a ser en un plano corto. Podemos usar 2, por ejemplo, 2 celulares y grabar el plano general para tener de cobertura y el de plano corto de entrevista. Si son planos de cobertura, hay que pensar qué es lo que queremos contar.
¿sí? Por ejemplo, si voy a ir al Parque Norte a hacer planos de cobertura, van a ser en su mayoría planos amplios para que la gente vea qué tan lindo es el Parque Norte, cuáles son los senderos, ¿sí? Pero también pueden ser planos detalles. Por ejemplo, se habla de la fauna, quizás pueda encontrar algún pájaro para mostrar, algunos insectos también para mostrar, o quizás los insectos no se ven pero se escuchan. Entonces en ese caso voy a estar pensando también en la cuestión del sonido. Si estoy cubriendo, por ejemplo, un deportista, quizás no tenga tantos planos abiertos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, en el caso de Iñaki, hago un plano general de él nadando, se lo va a ver muy chiquitito, ¿sí? Entonces quizás me convenga tener unos planos como más cercanos y hasta planos detalle, por ejemplo, del equipamiento que utiliza, antiparras, su gorra, su bolso, sus manos, puede llegar a ser sus brazos, ¿por qué no? Bueno, pensar qué tipo de plano de cobertura podemos hacer antes de ir a grabar. Y por último, el tema del software, ¿sí? Si vamos a ir a grabar con nuestro celular, tenemos que tener claro si nos conviene utilizar el que trae la cámara del celular o nos conviene descargarnos una aplicación que nos ayude a grabar ese video, porque hay aplicaciones que tienen algunos seteos y otras que no las tienen. Entonces eso lo tenemos que conocer de antemano. Pasamos entonces al momento de la filmación, al momento del rodaje, al momento de la producción. Vamos a ir a grabar pensando en la narración, ¿sí? Pensando en cuál es el propósito, qué es lo que vamos a ir a buscar en estas grabaciones. Y vamos a tener que tener en cuenta muchísimas cosas, y por eso es muy bueno trabajar en grupos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el audio, tenemos que tener en cuenta el plano y la iluminación, digamos la exposición de la cámara. Tenemos que tener en cuenta la duración que le vamos a dar a las tomas. Tenemos que tener en cuenta cuál es la iluminación y cuál va a ser el mejor ángulo con esa iluminación que le podemos dar a lo que sea que tengamos que grabar. Y por último, vamos a tener que hacer entrevistas, y si hacemos entrevistas vamos a tener que tener la atención en todo esto que les conté, pero además en lo que nos diga el entrevistado. El audio es muy importante. Generalmente le damos mucha importancia al audio de la entrevista, pero descuidamos el tema del audio de los planos de cobertura. Les sugiero que no lo hagan. ¿Por qué? Porque el audio del plano de cobertura muchas veces cuenta también muchas cosas. Por ejemplo, como les contaba, del tema de la barda, si nos vamos y hacemos un registro de los sonidos que se escuchan en la barda, sería muy rico que además de poner una música de fondo, podamos tener esa textura del sonido de la barda. O si estamos en la ciudad, también tenemos un enorme material sonoro para incluir en los planos. Entonces, vamos a grabar siempre el audio de la mejor manera posible. Para esto tenemos que fijarnos que el audio, cuando estemos grabando, esté activo, porque a veces en algunas cámaras hay que activarlo, o que el micrófono esté encendido, ¿sí? Quizás el micrófono hay que encenderlo y no perdamos eso. Siempre recomiendo hacer primero una prueba de audio, grabar un plano con el audio y después revisarlo que esté saliendo bien. Otra cuestión a chequear es el tema de los niveles, que no esté entrando muy fuerte y nos esté saturando el audio, porque un audio saturado no se puede mejorar. Las personas se van a beneficiar porque en este cruce de que yo estoy deben haber habido 25 accidentes, y de los cuales 12, 15 fatales. Otra cuestión es que no esté entrando muy suave y nos esté escuchando. Que, por ejemplo, esté tan lejos el micrófono del entrevistado que no le esté tomando tan bien la voz y que esté tomando más bien el ambiente. Paga mejor el petróleo, parece. Dicen, pagan mucho. Pero vamos a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Y la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los sonidos ambientes que hay si estamos haciendo una entrevista. Porque el tema del viento es uno, pero además esto que les decía, si están en la ciudad, están en el medio de la avenida Argentina, y lo más probable es que haya muchísimo sonido de automóviles y de personas. Entonces eso nos va a influenciar muchísimo el audio de la persona a la que vayamos a entrevistar. Sí o sí,
Fue de los primeros que entró, está en Aula Sacra y hoy cumple 21 años. Muchas felicidades. Shalom, que regreses en paz y entero a la casa. ¿Está en Gaza? Está en Gaza, es de los primeros que entró. Bueno, el primero. Como Anda Sacra son los que... En este caso necesitamos tener un micrófono extra, ya sea un celular que podamos acercar muy cerca de la boca de la persona, o un micrófono corbatero. Podemos usar el celular con el micrófono del celular, entonces ahí vamos a tener un mejor registro. ¿Qué tipo de micrófono tengo y cómo lo tengo que poner respecto de los demás sonidos y respecto de la persona que quiero capturar? Respecto de los planos ya habíamos hablado un poco. Si es el plano de una entrevista, recomendamos el plano medio o el primer plano, ¿sí? Donde se puedan apreciar las emociones de la persona. Y otra cuestión a tener en cuenta es el tema de estar atento a lo que la otra persona dice. No siempre las entrevistas son emotivas, sí, pero muchas veces nos dan la posibilidad de jugar con los tamaños de plano, ¿no? Entonces, si nos están contando alguna historia en general, arrancar con un plano medio, pero si la persona empieza a contar cuestiones más emotivas, está bueno que estemos atentos y que podamos acercar el plano para tener el registro de esa emoción. Yo lo atendía como un cliente, pero después ya empezamos a conversar con ellos y para mí era una gran alegría. Y para mi señora, ¿viste? Y éramos con mi señora, ¿sabe qué? Inseparables. Fuimos novios hasta los 48 años. Yo lo perdí a mi señora hace... Esto apela a la persona que está mirando el video, ¿sí? Y tenemos que tenerlo muy en cuenta. No para hacerlo más emotivo, sino para que sea un momento que realmente transmita esa emoción hacia la persona que está mirando el video. La ruta venía a las 6 de la mañana, tiempo invierno, 6 de la mañana, estaba muy oscuro. Y en cuanto a los planos de cobertura, el concepto que hay que tener en mente es variedad de planos. No son 2, no son 3 ni 4, ¿sí? Variedad son 10 planos, ¿sí? Si tengo 10 planos me voy a casa tranquilo. ¿Por qué? Porque la entrevista, si dura muchos minutos, necesito tener muchos planos para que la entrevista no sea solamente el rostro de esa persona hablando, porque si es emotiva la entrevista, perfecto, buenísima la cara de la persona, pero si no lo es, si está contando algo acerca de otra historia, está bueno que tenga planos de cobertura que muestren lo que esa persona está diciendo. Si está hablando de las antenas, me voy y me hago el plano de las antenas. Si está hablando de los senderos, me voy y me hago el plano de los senderos delimitados, ¿sí? Eso a tener en cuenta con los planos de cobertura. Cuando vamos a hacer la entrevista, hacemos primero la entrevista y después los planos de cobertura. ¿Por qué? Porque la persona que vamos a entrevistar nos va a dar muchas pautas acerca de cuáles son los planos de cobertura que vamos a necesitar. Sobre las entrevistas tenemos que tener en cuenta que esa persona a la que estamos entrevistando nos está hablando a nosotros, que somos los entrevistadores, ¿sí? No le está hablando a un televidente o a una persona que está mirando un video en YouTube, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que mirar a esa persona porque nos está hablando a nosotros, nos está transmitiendo las cuestiones a nosotros. Entonces tenemos que mantener la mirada hacia esa persona. Podemos bajar la mirada para ver qué otra pregunta le vamos a hacer, pero cuando esa persona nos está hablando, nosotros tenemos que estar atentos a lo que dice. Y además no solamente fingiendo de que estamos atentos mirándolo, sino realmente atentos para poder repreguntar en el caso de que se dé la oportunidad. Tenemos que estar atentos a lo que nos está diciendo y además tenemos que estar atentos a lo que nos está diciendo por los planos de cobertura que les había comentado. Si esta persona me está hablando acerca de los carteles que pusieron en la Barda Norte, me voy para allá y me hago los planos de cobertura de los carteles porque el entrevistado me habló de eso. Otra cosa que podemos hacer que viene bien para los planos de cobertura son más planos del entrevistado. No solamente ese plano medio y ese primer plano que le voy a poner de entrevista, sino también otros planos que los puedo hacer antes o después de la entrevista, decirle, mirá, voy a hacer unos planos de cobertura, qué sé yo, estamos charlando o él está charlando con otra persona y yo me pongo a hacer planos de esa persona charlando con otra persona sobre cómo mueve las manos, si las mueve o si está moviendo las piernas porque está muy ansioso. Esas cosas las puedo registrar y que después me pueden servir como plano de cobertura. Y una cuestión más. Nosotros estamos utilizando entrevistas selfies. Está bueno que le digamos a la persona cómo nos gustaría que sea el plano que se grabe en selfies.
la duración de las tomas, es un detalle a tener en cuenta. Siempre tenemos que empezar a grabar antes de que empiece la acción. Dejamos el plano y luego, cuando la acción termina, tenemos que dejar un tiempo más. ¿Cuánto dejamos? 2-3 segundos antes. Entonces, empiezo a grabar, dejo 3 segundos y empiezo a hablar. Por ejemplo, a hacer una pregunta. O si voy a hacer, por ejemplo, un paneo, tomo 1, 2, 3 segundos del inicio y recién ahí comienzo el paneo, y cuando termino me quedo en ese lugar 1, 2, 3 segundos. Otra cosa que podemos utilizar, aparte del tamaño de plano, es el movimiento de cámara. Los movimientos de cámara son pocos, son fáciles. Uno es el paneo, seguramente lo conocen, de un lado hacia el otro. Otro es el traveling, que es un desplazamiento de la cámara hacia adelante, hacia atrás, hacia un costado o hacia el otro. Y otro es lo que llamamos el tilt, ¿sí? Que sería un paneo de cámara, pero de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Cuando hacemos movimientos de cámara es importante que tengamos en cuenta que ya sepamos dónde va a empezar y dónde va a terminar. Si voy a hacer un paneo, por ejemplo, de un cartel, yo ya tengo que saber en qué lugar del cartel va a empezar y dónde va a terminar. ¿Y cuánto tiene que durar un plano? Si es un plano de cobertura, y como mucho 5 segundos, porque quiero hacer una edición de video dinámica, ¿sí? Entonces no puedo poner un plano de 10 segundos, un paneo enorme de 10 segundos, ¿sí? Trato de hacerlo más rápido al paneo, que dure como mucho 5 segundos. En cuanto a la iluminación, hay cuestiones a tener en cuenta. Primero, ¿de dónde viene la dirección de la luz? Muchas veces está muy claro porque la fuente de luz es el sol y ya sabemos dónde está, pero muchas veces no está tan claro porque estamos en lugares, por ejemplo, entre edificios. Entonces hay que pensar desde dónde viene la luz, hacia dónde va. Si voy, por ejemplo, a grabar a una persona, a entrevistar a una persona, nunca la voy a poner de espaldas a la fuente de luz. Siempre lo tengo que poner o de frente o de un 3/4 perfil o de perfil, pero sí que le ilumine su rostro, porque en un plano a contraluz nunca se va a ver bien la cara de esa persona. El interior generalmente tiene una luz muy tenue, ¿sí? Y el problema ahí es la falta de luz. El exterior, al contrario, el problema es la luz excesiva. Suele ocurrir, por ejemplo, que pongamos al entrevistado en un lugar de sombra porque el entrevistado quiere estar cómodo, no quiere estar con el entrecejo cerrado, entonces lo ponemos a él de sombra, pero el fondo está iluminado. Esto nos va a traer problemas en cuanto a la iluminación, porque va a pasar una cuestión: o el entrevistado se ve bien iluminado y el fondo se ve muy quemado, o el entrevistado se ve muy oscuro y el fondo se ve perfecto. Entonces hay que tratar de evitar esas situaciones. Si estamos en una condición de luz de interior que es muy baja, lo mejor es cambiar de lugar y no quedarse ahí. Si es imposible cambiar de lugar, traer otra fuente de luz, que sea un velador, que sea una diodina, y pregunto si la puedo poner para iluminar mejor el lugar. Las luces directas generan sombras muy duras. Si puedo hacer rebotar la luz en algún punto, por ejemplo en una pared blanca, mejor.